Bienvenidos nuevamente a este tiempo de doctrinas básicas. Hoy estaremos viendo el video acerca del Espíritu Santo. Así que todos son cordialmente bienvenidos a este interesante tema que tendremos. Y quiero que usted pueda poner su atención en cada uno de los textos, en cada uno de los conceptos, en cada uno de los temas que vamos a tratar en cuanto al Espíritu del Señor. El Espíritu Santo, como sabemos, es la tercera persona de la Trinidad. Él es aquel a quien el Padre, lo leímos en la palabra del Señor, el Padre envió para que estuviera al lado de sus hijos, dentro, encima de sus hijos, como más adelante podemos ver el original en el texto. Entonces, el mismo Señor, antes de irse, Él lo dijo: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad nos habla, el cual procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Lo dice en Juan, el capítulo 15, el verso 26. Él va a testificar de la verdad. Él es la fuente misma del testimonio y de la revelación personal. Y Él ha venido y está a nuestro lado para guiarnos, para ayudarnos a tomar decisiones. Él nos va a proteger aún desde el peligro físico mismo y el peligro espiritual. Y todos le conocemos como el Consolador, porque esa es la palabra en el original y lo entendemos así, ¿verdad? Y Él viene para calmar nuestros temores, para quitar los temores, para llenarnos de esperanza. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5, verso 22 en adelante, nos da esa enseñanza, que cuando tenemos el Espíritu Santo, pues nosotros sentimos algo diferente, sentimos el amor, sentimos el gozo, la paz. El Espíritu Santo, pues es ese que nos llena, ese Espíritu del Señor. El apóstol mismo enseña que pues Él nos da, cuando viene a nosotros, nos da el fruto de ese fruto, lo siembra en nosotros, ¿verdad? Ese amor que vamos a comenzar a sentir, ese gozo, esa paz, que es una paz que nada tiene que ver con guerras o las circunstancias, no, es una paz que es solamente la da. Sentimos esa longanimidad que hay en nosotros, una benignidad que es sembrada en nosotros mismos. Ahora somos seres bondadosos porque es ese fruto que está allí, que ha entrado de una manera sobrenatural a nosotros, ¿verdad? Y nosotros ahora, pues, como dije, somos bondadosos, tenemos una fe que va creciendo cada vez y que crece a medida que vamos conociéndole más a Él y vamos a ir teniendo experiencias en Él mismo. Entonces eso va a aumentar, esa mansedumbre, ¿verdad? Vamos a comenzar a ser diferentes, a tener esa templanza en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu mismo, que cuando Él entra en nosotros, como dice el apóstol Pablo, pues Él siembra, está allí ese fruto que va a ser
muy conveniente para nosotros. A veces creemos que el Espíritu Santo solamente se dio aquí, en este momento, en este tiempo de la gracia. El Espíritu Santo no es un objeto lejano o una presencia que no se puede percibir o que la estamos percibiendo ahora. No, no es así, ¿verdad? Pues Él ha estado siempre haciendo su obra en diferentes tiempos y ahora está trabajando en el tiempo de la gracia y que comenzó a trabajar allá cuando vino y se cumplió esa profecía, eso que el Señor había dicho que iba a venir, el Consolador, a estar con nosotros, y se cumplió cuando estaban allí en el aposento alto, aquellas 120 personas, y hubo una manifestación por el recibimiento, por el momento, por el comienzo de ese poder inmenso del Espíritu Santo en el tiempo mismo de la gracia. Entonces, qué hermoso es eso, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo es alguien con el cual fácilmente podemos identificarnos y identificarlo a Él también y con quien podemos relacionarnos o asociarnos, porque es algo hermoso. Ah, y Él mismo nos hace sentir esa misma influencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque Él es Dios y tiene la naturaleza de Dios y por tanto también posee características que lo identifican a Él como persona. Entonces, Él tiene una personalidad. Y cuando digo que tiene una personalidad, estamos hablando de que Él tiene su manera de ser como persona. Entonces, que lo hace, tiene cosas que lo hace único como persona, ¿verdad? Entonces, vemos en el Espíritu Santo esa persona que es benigna, ¿verdad? El Espíritu Santo es benigno. Él no controla a nadie forzosamente, perdón. Él lo hace con cuidado, lo hace con esa benignidad. Él guía a la persona con ese cariño, esa amabilidad, porque es una persona, es amable. Entonces, es hermoso. Él nos habla, ¿verdad? Y bueno, es una persona que siente tristeza cuando nosotros hacemos algo que no es lo que nos conviene a nuestra vida o que no es la voluntad de Dios. Él se siente triste y Él lo que hace es ayudarnos a que a pesar de que hayamos fallado, Él nos redarguye, Él nos hace volver al camino, ¿verdad? Entonces esa es la hermosura de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como dije antes, él puede estar contristado y nosotros no podemos ignorarle, ¿verdad? Él está allí a pesar de que es manso, es apacible. Bueno, el mismo apóstol Pablo nos exhorta que tenemos que tener cuidado. Cuidado de no hacerle que él se sienta triste, no contristéis, dice el apóstol Pablo. Pablo, ¿verdad? Cuando escribe en Efesios, el capítulo 4, verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamado y fuisteis sellado para el día de la redención. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona, no es un ente, no es un fantasma, aunque no lo podemos ver, pero lo podemos sentir como es una característica de Dios.
Entonces, el Espíritu Santo es una persona porque Él se revela de esa manera. Él cuando se revela involucra con ello esa forma de ser, ese intelecto, la emoción de Él, la emocionalidad, esa voluntad, esa manera de comunicarse con nosotros, de hablarnos inclusive, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo, Él nos alumbra el entendimiento, nos hace entender, primero para que nosotros entendamos la palabra del Señor. El Espíritu Santo está allí para eso, para enseñarnos, para guiarnos a través de las Escrituras. Entonces, cuando estamos en ese momento de confusión, a veces que no sabemos qué hacer, no sabemos aún qué es lo que debería ser lo justo, entonces Él entra allí para ayudarnos. Y Él de una manera quita esa nube de confusión en nosotros. Bueno, tiene que ver con que usted le escuche, porque si usted no le escucha, si usted no es sensible ante esa presencia, pues va a tener problemas. Nosotros tenemos que, como cristianos, ser sensibles al Espíritu de Dios. Y yo pienso que eso entra dentro de nuestra experiencia cada día con Él. Empezamos a sentirle de una manera más cercana a nosotros. Y Él, a pesar de nuestra forma de ser, muchas veces incredulidad de cómo Él pudiera actuar, Él asimismo toma, busca personas, hijos de Dios que puedan acercarse a nosotros. Él los usa para ayudarnos a nosotros. Y nosotros, pues, ¿qué tenemos que ser? Humildes para escuchar a esas personas que el Espíritu Santo usa para bendecirnos a nosotros. El Espíritu Santo va a guiarles a ustedes, a cada uno de nosotros, para de alguna manera podamos distinguir cuando es una sana doctrina, que es lo que estamos viendo acá. El Espíritu Santo nos ayuda a entender y sentimos, ¿verdad?, cuando es una buena doctrina y cuando es una doctrina falsa. Él nos hace ver. Primero nos enseña la verdad a través de la palabra del Señor, entendiendo la buena doctrina, enseñando la buena doctrina. Y cuando viene esa doctrina falsa, nosotros tenemos ese paradigma, ese filtro que Él nos ha dado para saber que es una doctrina falsa. Entonces, Él nos va a ayudar a encontrar ese camino, porque es nuestro Dios mismo reflejado en Él como espíritu de guianza, como nuestro consolador, como nuestro paracleto, ¿verdad? Que es un término de derecho que significa el que nos defiende, el que está a nuestro lado para defendernos. Ese es el espíritu del Señor. Y Él nos va a ayudar inclusive a encontrar el lugar donde tenemos que congregarnos. Él nos va a llevar a esa iglesia, no perfecta, porque usted nunca va a encontrar una iglesia perfecta, pero el Espíritu Santo le va a guiar a esa iglesia donde se le enseña la palabra del Señor, donde es una iglesia que busca la palabra del Señor, que escudriña la palabra del Señor, que induce al cristiano, a usted mismo, a crecer en la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo. Yo sé que usted está en su iglesia porque el Espíritu Santo le ha llevado a ese lugar para que usted crezca en el Señor, para que usted forme el carácter de Cristo mismo en su vida, para que de esa manera usted pueda pues madurar y ser un cristiano maduro. Entonces eso es el Espíritu Santo que le ha llevado a ese cuerpo del Señor donde usted está ahora, ¿verdad? Y es hermoso saber que el Espíritu Santo le va a ayudar a discernir donde quiera que usted vaya, a
discernir verdaderamente el lugar donde Dios quiere que estén. Eso es. Y como dije antes, está en esa iglesia porque Dios ha permitido y le ha llevado a través de la dirección del Espíritu Santo allí y usted se siente bien. Como dije también, no hay iglesias perfectas porque no existe una iglesia perfecta. La iglesia perfecta es cuando usted entra, entonces ya se echa a perder, porque el problema no es el cuerpo, el problema somos nosotros. Por eso es que el Señor quiere, a través de la guianza del Espíritu Santo, que yo cambie y que yo pueda desarrollarme con el fruto del Espíritu que está sembrado ya en mí por ser una persona que me ha arrepentido, que ha abierto mi corazón al Señor y que ahora quiero seguir adelante con Él. Eso es el Espíritu Santo del Señor. Él desea que cada uno de nosotros llegue a ese verdadero arrepentimiento y que podamos ver el arrepentimiento como ese momento donde damos vuelta de 180 grados y nos dirigimos realmente hacia Dios. No quiero nada más con el pecado. Entonces por eso ahora somos nuevas criaturas. Por eso yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero seguir la voluntad de Dios y es el Espíritu Santo que me va a guiar en ese camino que no es fácil, pero con Él y con su dirección, pues yo voy a ver las cosas diferentes. Entonces, Él quiere que cada una de las personas que llegue pueda arrepentirse, porque Él está allí haciendo el trabajo de redarguyendo. En este tiempo Él está haciendo ese trabajo redarguyendo a las personas de su pecado. Y cuando esa persona abre el corazón, Él entra, él comienza un trabajo allí increíble en cada uno de nosotros. Entonces, Él desea eso, que nosotros realmente podamos arrepentirnos de nuestros pecados, apartar el pecado y comenzar a hacer la voluntad de Dios, que en mí esté el deseo de hacer lo que Él quiere que yo haga. Por ejemplo, el primer paso uno de los pasos importantes en el cristiano es cuando está nuevo, es bautizarse, es querer bautizarse, es querer dar testimonio, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, y Él quiere que nosotros entremos a esa comunión del cuerpo de Cristo y podamos tener esa familiaridad, creer que realmente somos una familia. Yo hablaba en una oportunidad a una persona y le decía, mire, nosotros somos familia. La iglesia es la familia más importante, es la familia que realmente va a permanecer. La familia de sangre se acaba en esta tierra, pero la familia del Señor, que es la que somos, ese cuerpo del Señor, va a permanecer para la eternidad. O sea que somos una familia que no se va a desintegrar, sino que va a permanecer unida en el tiempo. Y eso lo hace el Espíritu Santo cuando entramos a la familia. Y tenemos que sentirnos de esa manera, sentirnos que somos una familia, que tenemos ese tiempo bonito para compartir. Y yo hablo, por ejemplo, que somos familia y tenemos que conocernos. Y a veces no nos conocemos en nuestra congregación. A veces salimos, como yo siempre digo, como corcho de limonada, corriendo bueno, desesperados porque, bueno, tenemos cosas que hacer o que no hemos hecho el almuerzo, o que dejamos montado algo para... Estamos preocupados y nos ocupamos de nosotros. Y a veces nos olvidamos, adiós, chao, eso es. Pero qué lindo es que yo pueda crecer y saber que el Señor me da un tiempo para compartir, para congregarme, para compartir con mis hermanos, para abrirme, para conocerles. Y yo le decía a alguien, como dije,
sí, somos familia, pero no nos conocemos. Yo no sé quién eres tú, ni tú me conoces a mí, no sabes qué hago, ni qué he estudiado, ni qué me dedico. No nos conocemos. Nos vemos en la iglesia, nos vemos en la congregación, pero no nos conocemos realmente como familia. ¿Cómo yo voy a orar por Pedro si yo no conozco a Pedro? Apenas lo veo, yo no sé cuáles son sus intereses, yo no sé cuál es su necesidad, yo no sé qué está padeciendo. Entonces, no puedo yo cargar pues pedir por alguien o sentirme ocupado para tener esas peticiones delante del Señor por Pedro, si no sé, no lo conozco. Entonces, qué importante es que podamos conocernos como hijos de Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Eso está allí siempre. El Espíritu Santo quiere que nosotros compartamos como familia, que nos unamos como familia, que nos amemos como familia. Tenemos un amor que está basado en el amor de Dios, que es el amor ágape, es el amor de Dios, pero el amor fraternal, el amor de hermano, el amor de amigos, de compañeros de camino, está afincado en el amor de Dios, que es un amor perfecto. Entonces, eso es. Nosotros tenemos que ser realmente una familia. Yo sé que este video le va a traer mucha bendición en ese sentido, porque usted tiene que hacer lo que el Espíritu Santo le está guiando. Y esa es una de las cosas que el Espíritu Santo nos guía, que entendamos que tenemos una familia, que a pesar que tenemos familia de sangre, hay una familia que es una familia que no se va a desintegrar, que va a estar, que va a seguir en el tiempo. Esa es la familia del Señor. Fíjense, hay textos en la palabra del Señor que vemos, que hay actividades específicas que realiza el Espíritu Santo y que demuestra, están allí para demostrar que el Espíritu Santo es una persona y que no es una fuerza, como lo dicen algunos pues, teólogos o algunos filósofos o algunos líderes o algunas agrupaciones como los ruselistas o los testigos de Jehová, que dicen que pues, el Espíritu es una fuerza activa, y no es así. Juan, por ejemplo, comenzando en el capítulo 16, verso 8, dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo es una persona que se encarga de eso. El apóstol Pablo, por ejemplo, también cuando escribe en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, se dan cuenta, el Espíritu Santo es esa persona, es una persona que se siente triste cuando nosotros no hacemos las cosas que tenemos que hacer y que Dios nos indica a través de Él mismo. Entonces, ahí vemos eso. Primera de Juan, Juan ahí en su primera carta, en el capítulo 2, verso 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él. Entonces, es la palabra del Señor, ese que nos está enseñando acerca del Espíritu Santo y la importancia de conocerle, ¿verdad? Y de permanecer en el Señor. Es Él el que nos enseña, ¿verdad? Entonces, es importante. Por ejemplo, también tenemos Juan, capítulo 14,
verso 16 en adelante, 17, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Entonces, el Espíritu Santo, aunque hay un trabajo en la persona, en el ser humano, antes de recibir al Señor, Él está allí dando en el corazón, ¿verdad? Pero cuando esa persona recibe y abre el corazón y recibe al Señor en su vida, Él entonces hace un trabajo específico en esa persona, ¿verdad? Y como dice el Señor, es otro consolador, es una persona que va a estar y está con nosotros siempre, siempre, hasta el fin tuyo, hasta el fin de la era cristiana. Él va a estar allí, ese espíritu de verdad que el mundo no conoce, ¿verdad? Pero nosotros sí le conocemos a Él. Entonces, porque no le vemos, ¿verdad? Ni tampoco le conoce, el mundo no le puede ver porque tiene como una manta en sus ojos, no le puede ver, pero nosotros sí le conocemos. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Así lo dice el verso que hemos leído, mencionado. Él mora en nosotros, Él está en nosotros. Él está encima, al lado y dentro de nosotros. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña en el original cuando habla del Espíritu, cuando va a venir. Entonces, por eso está la traducción. Él está con nosotros y estará en nosotros y dentro de vosotros. Es interesante. El apóstol también, el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 8, 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es interesante. Muchas veces de nosotros lo hemos leído, pero quizás no entendamos. Esa palabra de gemidos significa, bueno, sonidos esforzados, que se expresa, que expresa dolor, que expresa pena, placer también, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, ¿verdad? O sea, cuando Él está intercediendo por ti, no solamente sabe qué pedir o cómo pedirlo y cuándo pedirlo, además el Espíritu Santo siente el dolor, siente eso que estás sintiendo tú, Él lo siente también y por eso entonces como tú te sientes, él siente esa angustia y siente esa preocupación que tú tienes y siente realmente lo que cada uno de nosotros sentimos. Entonces los gemidos tienen su origen en el dolor. El gemido es producto de tomar tu lugar y sentir tu dolor. Y de acuerdo a ese dolor se presenta delante del Padre para pedir por ti. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que tomarla y saber que el Espíritu Santo cómo actúa de una manera increíble, sobrenatural en nosotros. Él ahora mismo está aquí, Él es el que me inspira, Él es el que me da el conocimiento, la manera como yo expresarles a ustedes lo que es Él. Y quedo corto porque no consigo palabras para yo
decir lo que Él es. Yo pienso que no hay palabras humanas, aun si yo fuese un poeta que manejara palabras y manejara una manera de decirlo, no encontraría palabras para decir lo que el Espíritu Santo es. Eso es, amados estudiantes y hermanos que están viendo este video. Qué interesante es el poder que juntos estudiemos la palabra del Señor en este tema del Espíritu Santo. Y Juan en el capítulo 14 también dice, en el 16 al 26, cuando usted lo lea, dice que yo rogaré al Padre y dará otro consolador, como lo hemos leído, ¿verdad? Entonces, el Señor estaba en ese momento consolando, enseñando, pero ahora venía uno que también nos iba a consolar y que nos iba a defender, nos iba a guiar, nos iba a enseñar, y eso lo dice. El apóstol Pablo dice que en Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, usted es hijo de Dios porque usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Lucas, cuando escribe en Hechos capítulo 13, en el verso 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea que el Espíritu Santo habla como persona. El Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo sabe. Él es el que nos lleva al camino correcto. Y aquí lo vemos. Él tenía ya preparado a Bernabé y los tenía allí. Y por eso habla, se expresa y le dice a los que estaban en ese momento reunidos, ¿verdad? Yo tengo pensado con Bernabé, con Saulo, hacer un trabajo, así que apártenmelo, no me lo tomen para otra cosa. Ellos están ya dispuestos para servir de esta manera. Entonces, el Espíritu Santo nos llama a hacer las cosas. Él nos tiene allí listos, preparados. Cuando Dios nos llama, fíjense, porque el llamado lo hace el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando viene a nuestras vidas, ya Él tiene un llamado para nosotros. Y es específico, un llamado específico. Y cuando Él llama, Él va a ir preparando a la persona. La persona tiene que pasar por ese proceso de aprendizaje. A veces somos renuentes al aprendizaje. A veces, tenemos un máster en sentirnos mal en las cosas que se trata de aprender y de tener un nuevo conocimiento. Es difícil. El ser humano tiene un paradigma que lo lleva a encerrarse muchas veces en pensamientos y a claustrarse, a encerrarse, a meterse en una caja, en un pensamiento que quizás no es el pensamiento correcto, pero nos metemos allí y allí es donde queremos, y así lo aprendí, y así soy, y el que me quiere a mí, pues me tiene que querer como yo soy, porque así me enseñaron mis padres. No. En psicología, ese tipo de cosas tienen un porqué, ¿verdad? Y se trata de ese nivel. ¿Por qué? Porque el hombre está llamado a cambiar, a crecer, a aprender. Entonces, nosotros a veces no queremos aprender. Y yo siempre le digo a los estudiantes, a veces sabemos cosas eclesiásticas, tenemos un conocimiento eclesiástico, religioso en nosotros. Pero entonces cuando realmente la palabra de Dios viene, que tenemos que aprenderla, sentimos un rechazo.
Y a veces hablamos de más. ¿Por qué? Porque decimos, no, en esta iglesia ah, no lo dejan respirar a uno. El pastor me manda mensaje, el pastor tiene esto y tenemos que hacer esto y también ahora tenemos que estudiar y ver doctrinas básicas porque bueno, si no nos van a echar de la iglesia. Bueno, no es que lo van a echar de la iglesia, pero es importante que cada uno de los líderes entienda, tenga un conocimiento centrado en la palabra de Dios. Y usted no puede tener una teología sana si no tiene una doctrina sana, porque la doctrina es la raíz de una buena teología. Entendiendo teología, todo lo que tiene que ver concerniente a Dios. Entonces, usted no puede tener un buen conocimiento de Dios si no tiene una buena raíz en la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, entonces nosotros tenemos que estar abiertos a aprender, porque el aprendizaje cambia nuestro filtro, nuestro paradigma, nuestra manera de ser, de pensar, de actuar. Porque algo que hace el Señor a través del aprendizaje de la palabra del Señor es que renueva mi mente. Él cambia mi manera de pensar. Y cuando cambia mi manera de pensar, hay una forma cognitiva allí que se da, hay un proceso cognitivo que se da que me hace pensar diferente y por lo tanto ese pensar diferente me lleva a algo conductual y es que yo cambio mi manera de ser porque es la palabra del Señor que está transformando, renovando mi mente, la está haciendo joven, dice el original. ¿eh? Ya no es la manera aquella de pensar, como decía el apóstol Pablo, no, que teníamos antiguamente y era una manera de pensar viciada en hacer las cosas malas o contrarias a Dios. No, ahora es diferente. El Señor nos lleva a través del Espíritu Santo a aprender cosas diferentes, a aprender cómo hacer la voluntad de Dios, cómo tener sabiduría. Y precisamente la sabiduría es saber lo que Dios quiere que yo haga y hacerlo. Esa es la sabiduría del Señor. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Entonces, bueno, yo les animo, les aconsejo como cristianos que tienen el Espíritu Santo dentro de sí, a su lado y encima de usted, pues que usted entienda que tiene que conocer al Espíritu Santo mismo a través de la palabra. Así que esto que estamos estudiando aquí es para que usted sepa más del Espíritu Santo, aprenda más del Espíritu Santo, para que usted tenga entonces un aprendizaje que lo va a llevar a una mejor relación con el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿eh? Así que vamos a seguir adelante aprendiendo mucho más de este tema, ¿verdad? Y pues como les decía antes, les voy a animar, les estaré animando a que usted siga este sistema que lo hemos llamado flexible, porque es un sistema que usted puede aprender, no tiene excusa, solamente entrar y ver el video y algunas tareas que tiene que hacer para usted mismo, para usted confrontar ese conocimiento que Dios le está dando y saber lo que ha tomado. Es interesante y después usted también tener un tiempo con su pastor para hablar, para tener un conversatorio en cuanto al tema. Así que hemos llegado al final de este primer video y le invito al video que sigue del tema del Espíritu Santo. Hasta luego.